Everybody needs somebody, you're not the only one. Don't you think that you need somebody? Don't you think that you need someone? Everybody needs somebody, you're not the only one. There's a rat in my kitchen, what am I gonna do? There's a rat in my kitchen, what am I gonna do? I'm gonna fix that rat, that's what I'm gonna do. I'm gonna fix that rat. When you open that mouth, you don't talk, you shout, and you give everybody the blame. But when they catch you up, they will shut you up, and you got no one to blame. When you're out in the street, you practice lies and deceit, and you scandalize my name. But when I catch you up, I'm gonna pull you up, I'm gonna check out inside your brain. There's a rat in my kitchen, what am I gonna do? There's a rat in my kitchen, what am I gonna do? I'm gonna fix that rat, that's what I'm gonna do. I'm gonna fix that rat. When you tap on the scene, you make everyone scream, 'cause they know you're so unjust. But when they catch you up, they will kick you up, 'cause you're someone they cannot trust. You invade my space, make me feel disgraced, and you just don't give a damn. If I had my way, if I had my say, I'd like to see you have. There's a rat in my kitchen, what am I gonna do? There's a rat in my kitchen, what am I gonna do? I'm gonna fix that rat, that's what I'm gonna do. I'm gonna fix that rat. I wonder how you're feeling. There's ringing in my ears, and no one to relate to except the sea. Who can I believe in? I'm kneeling on the floor. There has to be a force. Who do I fall? The stars are out and shining, but all I really wanna know, I want you. Show me the way every day. I want. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de resultados.
La verdad es que hoy es un día complicado porque somos muchas las entidades financieras que estamos presentando resultados, por lo que tiene más valor que estéis conectados en este momento. Hacemos, como es habitual, lo de siempre, que es que Fernando Mata, que es consejero director general financiero de Mapfre, presenta los resultados y después atendemos las preguntas. Fernando, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Javier, y buenos días a todos y muchas gracias por atender esta presentación, otro trimestre de la pandemia, donde hacemos balance de la evolución del negocio hasta septiembre. Estamos atravesando en este 2020 un periodo excepcional en todos los órdenes, sanitario, económico, laboral y social. Y Mapfre no es ajena a esta situación. Y el impacto de estas circunstancias se dejan sentir, como no puede ser de otra forma, en nuestras cuentas. Los efectos de esta crisis son fundamentalmente 4. En primer lugar, los descensos en el volumen de primas por menor actividad económica, depreciación de las monedas y falta de incentivos en productos de vida ahorro. En segundo lugar, la mejora en el margen asegurador del negocio de autos, con caídas en la siniestralidad que compensan el aumento en los ramos con más siniestros de COVID. En tercer lugar, la neutralidad de los gastos, con ahorros en costes operacionales y que de alguna forma compensan los gastos directos del COVID. Y por último, la disminución de los ingresos financieros, tanto en renta fija como en renta variable. Y aún así, el grupo está demostrando una gran resiliencia frente a esta crisis. Estamos siendo capaces de sostener el negocio con una caída de primas de tan solo el 3% en términos comparables homogéneos. Al mismo tiempo, seguimos mejorando nuestra rentabilidad, especialmente en el negocio principal de la compañía, el negocio asegurador, y donde el beneficio crece un 7,5% y con prácticamente la mayoría de los países con aportaciones positivas al resultado. Finalmente, mantenemos nuestro compromiso con los más de 175.000 accionistas de Mapfre, con un dividendo a cuenta de 5 céntimos por acción. Es decir, el año 2020, el año de la pandemia, Mapfre va a pagar en efectivo un total de 416 millones de dividendos. Estas son las cifras, pasaré deprisa porque ya son públicas y conocidas. Como consecuencia de la crisis se ha producido una caída de primas que en términos absolutos es casi el 12%. Más adelante me referiré a los distintos componentes de esta variación con detalle. El beneficio asciende a 450 millones de euros con una ligera caída del 2,7%. El resultado neto se ve impactado por la siniestralidad del COVID y las catástrofes del negocio reasegurador, porque la rentabilidad del negocio asegurador, como ya les he adelantado, se ha comportado de forma muy positiva. El ratio combinado, lo tienen ustedes a la derecha, mejora en más de un punto porcentual y se sitúa en el 95,2%. El ratio de solvencia, con cifras a junio de este año y que ya les adelantamos hace unas semanas, mejora en 7 puntos frente al ratio de marzo y se sitúa en el 184%. Finalmente, el ROE queda justo por debajo del 7%. Vemos los ingresos totales superan los 19.000 millones de euros. Como en anteriores presentaciones, para su información incluimos en los cuadros azules las variaciones excluyendo el efecto de divisa. No quiero quitarle importancia a la caída de las primas y que supera los 2.000 millones, pero hay 3 factores muy determinantes que explican esta variación y que ya comentamos en la presentación de resultados de junio. En primer lugar, la devaluación de las monedas, que resta más de 1.100 millones de euros, equivalente aproximadamente al 6,4% de las primas de 2019. En segundo lugar, la póliza bienal de Pemex por 449 millones que la emitimos en el 2019 y que resta este año aproximadamente el 2,5% a las primas. Y por último, la caída en emisión de vida ahorro, principalmente en Iberia, que supone casi 700 millones de euros y que tiene un efecto en primas también negativo del 3,9%.
Si tenemos en cuenta todos estos efectos, el crecimiento subyacente o recurrente, como prefieran llamarlo, de las primas, estaría próximo a un 1% de aumento en este año. Vamos con las primas de no vida, que se reducen también un 8,3%, sin embargo crecen el 0,8% a tipos constantes y sin el efecto Pemex. No obstante, tenemos descensos en los ramos de autos y seguros generales. Las primas de vida decrecen también, en este caso un 24%, derivado de la caída de emisión de productos de ahorro y sobre todo el efecto moneda en Brasil. Los ingresos financieros retroceden un 27%, 1.758 millones aproximadamente de cifra, y nos afecta la fuerte caída de los tipos de interés en todos los mercados. En años anteriores hablábamos de caída de tipos en Europa, ahora es fundamentalmente en LATAM, el año en el que caen los tipos, así como los descensos en dividendos. Muchas entidades públicas no están pagando dividendos y la dificultad para hacer plusvalías en renta variable. Todo ello, todos estos factores están relacionados con el contexto de la crisis COVID que estamos viviendo. Aquí tienen el desglose y composición del beneficio neto. El resultado de no vida asciende a 740 millones y presenta un ligero retroceso del 7%. El positivo ritmo de aportación al beneficio de prácticamente todos los países en la unidad de seguros no compensa, sin embargo, la caída del negocio de reaseguro. El beneficio de vida, que asciende a 296 millones, tiene también un descenso debido, como he comentado, a Brasil por el efecto divisa. Otros conceptos que recoge otras actividades, entre otras las de asistencia, en este caso mejora su resultado, y ya que en 2019 registramos el deterioro del fondo de comercio de esta entidad, recordarán ustedes, por un importe aproximado de 65 millones. El impuesto de sociedades asciende aproximadamente a 210 millones y nos sale una tasa efectiva próxima al 24%. El año pasado teníamos el 25%, estamos más o menos en el mismo rango. Finalmente, socios externos recoge la parte del resultado y que destinamos a retribuir a nuestros socios fundamentalmente en filiales bancas aseguradoras. En este caso asciende a 200 millones de euros. A la derecha del todo tienen, con todos estos componentes, el resultado neto 450, pero si descontáramos los efectos extraordinarios, fundamentalmente catástrofes, tienen los detalles al pie de página en la presentación, pues el resultado ajustado ascendería a 573 millones, aproximadamente un 2,6% de crecimiento en bases homogéneas. Si analizamos el balance, los activos totales descienden un 5% y se quedan en casi 69.000 millones de euros, en este caso la caída igualmente imputable al efecto divisa. Respecto a los fondos propios, presentan un descenso del 5%. Entre los componentes que minoran los fondos propios destaca esa caída en el medio prácticamente de 650 millones en diferencias de conversión, que no es más que depreciación de las monedas. Y también la disminución de 262 millones por el dividendo complementario del ejercicio 2019 y que hemos pagado el pasado mes de junio. Entre los factores positivos, además del propio beneficio del periodo, destaca el aumento en 35 millones de plusvalías no realizadas en la cartera de inversiones disponibles para la venta. Es decir, desde el 1 de enero a 30 de septiembre han aumentado nuestras plusvalías netas en 35 millones. Es importante resaltar la mejoría registrada en los fondos propios, lo tienen a la derecha, desde el mínimo registrado al cierre del primer trimestre, que es justo cuando los mercados sufrieron una fuerte corrección por el estallido de la pandemia. Esta mejora viene derivada de una gestión activa de la cartera de inversiones en un entorno más favorable, pero ha supuesto un crecimiento muy positivo de los fondos propios de aproximadamente el 7%. Vamos con la cartera de inversiones, que también se ven afectadas por la evolución de los mercados. En este caso es una caída del 3,6%, pero se mantienen por encima de los 51.000 millones de euros. La mayor parte de las inversiones, como en trimestres anteriores, corresponde a la renta fija y activos similares, con un 83% del total.
Destaca también la posición en tesorería, aproximadamente un 5%, incluye también las inversiones en renta fija con vencimiento inferior a 3 meses y es importante resaltar el importe, se lo voy a decir, casi alcanzamos los 2.700 millones de euros en tesorería. Queremos mantener unos saldos potentes en todas nuestras entidades para poder cubrir en caso de que hubiera un posible shock futuro. Tienen ustedes a la derecha la posición de Mapfre en deuda pública, casi 29.000 millones de euros, de los que 18.000 millones están invertidos en deuda pública española. En la parte de abajo del cuadro tienen la variación del ahorro gestionado, cifras negativas, consecuencia de la caída de la valoración de las carteras de inversiones financieras, pero sin embargo, y lo quiero resaltar, hemos tenido captaciones netas, tanto en fondos de inversión como en fondos de pensiones, por importes de 143 y 102 millones de euros respectivamente. Vemos la estructura de capital, que es similar a periodos anteriores. El ratio de endeudamiento está en el 24%, un nivel confortable para el grupo, pero deberá bajar un poquito antes de fin de año. Respecto a solvencia, de nuevo les recuerdo, con datos a junio, estamos situados en el 184 y el 86% de los componentes del capital son Tier 1, es decir, de la máxima calidad. El ratio mantiene una gran solidez y estabilidad, está en el objetivo de Mapfre, se lo recuerdo, el 200%, con un margen de más o menos 25 puntos de tolerancia. Aquí pueden ver en pantalla los detalles de las primas y los beneficios por unidades de seguro. Como les decía, hemos registrado un fuerte incremento del 7,5% en el beneficio de nuestro negocio asegurador, segmento más relevante para Mapfre y que ya alcanza los 610 millones de euros. Más allá de los 334 millones que aporta Iberia, que sigue siendo el motor del grupo, destaco el incremento del beneficio del 19% en Latinoamérica y un 43% muy relevante en el área internacional. A la derecha tienen ustedes las pérdidas del reaseguro, 26 millones, ya las hemos comentado, y respecto a asistencia, las pérdidas se concentran en la cobertura de cancelación de viaje, consecuencia del COVID, ahí lo tienen, menos 18 millones, sin embargo es importante mencionar el ratio combinado ya está ligeramente por debajo del 100%. Vamos con el ratio combinado, muy relevante es la mejoría que experimentan los ratios combinados de las entidades de seguro, lo tienen en la parte de abajo, todas en flecha verde y todas, lo que es muy importante, con un ratio combinado inferior al 100%. Destaca el ratio de Brasil, el 86,8%, con una mejoría de 4 puntos, e Iberia, que desciende el ratio combinado hasta el 92,5% y también con una mejoría, una reducción de 1,3 puntos porcentuales. Desafortunadamente, en el lado opuesto, en la parte de la derecha, pues tanto el COVID como los eventos catastróficos llevan a Mapfre Reaseguro, al negocio de reaseguro, a presentar un ratio combinado ligeramente por encima del 100%. Permítanme ahora que haga un rápido repaso de algunos de nuestros principales mercados. Iberia sigue siendo el gran motor contribuidor del grupo. Las primas en Mapfre descienden un 11% por la caída de Vida-Ahorro, como he comentado, un negocio muy condicionado por el entorno de tipos de interés. Esta situación no es exclusiva de Mapfre, sino que afecta al conjunto del sector, como han podido ver ustedes recientemente en las cifras que ha publicado ICEA. Las primas del negocio de no vida crecen y crecen con fuerza tanto en el ramo de salud como el ramo de generales, 6% lo tienen, con crecimientos fuertes en comunidades, hogar y en los ramos de empresas. El negocio de autos registra una menor emisión, tienen una caída del 4% y es derivado fundamentalmente de la política de descuentos aplicados a nuestros asegurados en la fecha de renovación y todo ello marcado dentro del contexto COVID. Sin embargo, sí quisiera mencionar el ratio combinado de automóviles en Iberia y que se sitúa en el 84%, extraordinario, pero debido al descenso de la siniestralidad por menor actividad económica y movilidad de vehículos.
Quisiera hacer una pequeña reseña, que no lo he comentado, a dos de las filiales importantes de Mapfre España y que normalmente no pasamos por ellas, y que son Verti y Santander Mapfre. Verti, sobre todo porque es un negocio digital y que está teniendo cierta relevancia en estas fechas de confinamiento. Ahí tienen los resultados, un beneficio de 6 millones, primas que crecen por encima del 7% hasta alcanzar los 63 millones. Y finalmente, pues la alianza con nuestro socio Banco Santander, que ha comenzado a operar de una forma muy positiva, y solo en unos meses pues ya hemos emitido casi 11 millones en primas y con una distribución muy similar entre automóviles y seguros de pymes. Vamos con Brasil. La evolución de las primas también se ve impactada tanto por la pandemia como los tipos de cambio, pero tienen ustedes el cuadro en azul. En moneda local estamos creciendo un 2%. Quisiera destacar la mejora del resultado, que crece el 15%, y debido fundamentalmente al cambio de modelo de negocio que ya venimos aplicando los últimos años. Esto nos lleva a un beneficio atribuido de 81 millones de euros y, lo que es destacable, una aportación equilibrada entre los dos canales, el canal Banca Seguros de Banco de Brasil y el canal de Mapfre. Por último, pues reseñar ese ROE del 12,3%, pues muy importante dado el contexto que estamos viviendo. Igualmente muy significativa es la mejoría experimentada en otro de los mercados estratégicos para Mapfre, que es Norteamérica, y en los que hemos reorganizado tanto nuestro modelo de negocio como nuestra presencia en estados. La menor cifra de primas de Estados Unidos es consecuencia por ese cierre de negocio en varios estados en años anteriores, así como las medidas del confinamiento que nos han afectado fundamentalmente a la parte de Northeast, en Massachusetts. La evolución del resultado es muy positiva, la tienen ustedes en la izquierda. Estados Unidos alcanza los 74 millones con un aumento del beneficio del 50%. Obviamente está mejorando mucho Massachusetts, pero sí quisiera resaltar en este momento nuestros negocios en la costa oeste, fundamentalmente en California, y ya estamos alcanzando una contribución al beneficio de 9 millones de euros. La parte de la derecha tienen ustedes Puerto Rico, muestra un ligero retroceso en primas y presenta una pérdida moderada, pero que es debido al terremoto de comienzos de año. Esperamos que este cuarto trimestre pues sea más tranquilo en términos de catástrofes y nos permita recuperar ese resultado. Otra región que está mejorando considerablemente su aportación a la rentabilidad del grupo, LATAM Norte. Las primas de la región decrecen en este caso por la póliza bienal ya comentada de Pemex y por las monedas. Pero quiero destacar los crecimientos en toda Centroamérica, lo tienen ustedes, 604 millones, el 28% de aumento, y sobre todo en la República Dominicana, que más que duplicamos la cifra de primas, en este caso por la incorporación de la Sociedad de Salud ARS PALIC. La evolución del beneficio es igualmente muy positiva y viene impulsada por Centroamérica, mejora un 30% y alcanza los 29 millones de euros, pero también México, que mejora sustancialmente sus resultados con un 31% de aumento. Y el ROE, de nuevo, espectacular, como la mayor parte de los países. En este caso es el más alto del grupo y se sitúa en el 17%. Seguimos con LATAM Sur, una sólida evolución también, caída en primas, de nuevo derivada por depreciación de las monedas, aunque en este caso pues está creciendo la emisión de forma relevante en moneda local en Chile y Argentina, de nuevo tienen los cuadros azules. La contribución al beneficio es muy positiva, con 43 millones, crecemos un 13%, y en este caso destaca, como ha pasado en los años anteriores, Perú, que aporta 17 millones, y destacaría una recuperación muy importante del negocio de no vida en Colombia y que ya aporta al grupo 11 millones de euros. En Eurasia, lo más destacable, lo tienen a la izquierda, es el crecimiento del beneficio, que pasa de 3 millones a 31 en el ejercicio 2020.
La emisión de Turquía, que cae, está afectada por dos cosas. Primero, la reducción del negocio de automóviles y, en segundo lugar, por la fuerte depreciación de la lira turca. Sin embargo, destacar tanto el crecimiento como la fuerte aportación en términos absolutos del beneficio de Turquía, 21 millones, y que es prácticamente 2/3 del resultado de la región. Muy buen desempeño en Alemania, con las dificultades que tenemos en crecimiento en Europa, y sin embargo presentamos un aumento del 4% en las primas. El lado contrario lo tenemos en Italia, donde tenemos una fuerte presencia en el canal de concesionarios y obviamente la caída de venta de los vehículos nuevos derivado del contexto COVID, pues hace que esa caída en primas alcance el 21% de porcentaje. En Malta la caída tiene que ver con la reducción de los productos de ahorro por el contexto ya mencionado de los bajos tipos de interés. Bueno, estoy concluyendo. Los resultados son muy satisfactorios, pero les quiero decir que el contexto actual no invita a la celebración. Desgraciadamente, la pandemia nos va a acompañar durante unos cuantos trimestres más y lo que estamos haciendo en Mapfre es gestionar bajo esta realidad. Mapfre es una compañía sólida y flexible, que se adapta y que es capaz de obtener resultados satisfactorios incluso en un escenario o coyuntura tan adversa como la que estamos viviendo. Hemos desplegado una estrategia específica para este entorno basada en 3 prioridades. En primer lugar, garantizar la salud y bienestar de empleados y colaboradores y afianzando a la vez el compromiso con todos nuestros grupos de interés. Segundo, protegiendo el negocio y garantizando la continuidad de nuestro modelo, basado en la solvencia y la fortaleza del capital. Y tercero, que es muy importante, ayudar a la sociedad a superar esta pandemia. Seguiremos hablando de estos 3 vectores de actuación mientras el COVID esté entre nosotros. En este contexto, nuestro volumen de primas crece de forma sostenible y obtenemos una rentabilidad satisfactoria. Los resultados no son una casualidad, los resultados son el fruto de una estrategia empresarial bien planificada, una gestión de inversiones prudente, una cartera de riesgos bien diversificada, lo repito, bien diversificada y sobre todo poco expuesta a efectos directos de una pandemia como estamos viviendo. Y por último, una transformación de nuestras operaciones core, principalmente Brasil y Estados Unidos, para dotarlas de la resiliencia necesaria. Es especialmente relevante el crecimiento del 7,5% del resultado en el negocio principal de Mapfre, el negocio asegurador, y con los 3 principales mercados, Iberia, Estados Unidos y Brasil, contribuyendo con fuerza al resultado del grupo. Y una vez más quiero subrayar la posición de capital y de solvencia de Mapfre, que siguen siendo excelentes, como lo han resaltado las agencias de calificación Standard & Poor's y Fitch, que han reafirmado el rating de fortaleza financiera en A+, y con una perspectiva estable. Respecto al dividendo, la decisión acordada por el Consejo de hoy es aprobar un dividendo a cuenta del ejercicio 2020 de 5 céntimos por acción, 1 céntimo menos de lo pagado en años anteriores. Este dividendo supone un ejercicio de prudencia, tal y como recomiendan los supervisores, y al mismo tiempo un compromiso con nuestros accionistas. De esta manera, el año 2020, el año de la pandemia, Mapfre habrá pagado a sus accionistas 416 millones de euros y, como siempre, en efectivo. La rentabilidad por dividendo se sitúa por encima del 8%, una de las más altas del mercado español, diría del mercado europeo. Somos una compañía muy comprometida con el accionista y solo en los últimos 5 años, ahí lo ven, hemos desembolsado casi 2.200 millones de euros en dividendos. Obviamente no estamos satisfechos con la valoración en bolsa, pero confiamos y esperamos que el mercado sepa reconocer la solidez de estas cifras que hoy estamos presentando y sobre todo el potencial futuro que atesora el grupo. Finalmente, recordarles que el Consejo tomará la decisión sobre el dividendo complementario del ejercicio 2020
cuando se presenten las cuentas del ejercicio completas a principios del ejercicio siguiente. Por mi parte, nada más y muchas gracias y paso la palabra a Javier. Muchas gracias, Fernando. Vamos con las preguntas, que han entrado muchas, y vamos a intentar responderlas todas. Las que no entren ahora, como siempre, por la tarde nos contactáis y las vamos gestionando. Pregunta Rafael Sierra, de Seguros News. ¿Qué opinión le merecen las nuevas medidas del Gobierno que reducen las ventajas fiscales de los planes individuales y los PPAs? Primero, pues decir que subrayamos todos los argumentos que ha manifestado UNESPA en relación con este asunto en la nota de prensa pues, recientemente emitida. Reducir las ventajas fiscales para el ahorro en un país en el que tenemos cierto déficit de ahorro y poder complementar las pensiones futuras, pues no son buenas noticias. Lo ideal sería que pusiéramos incentivos adicionales para el ahorro, tal como hemos comentado en distintas posiciones anteriores. En España hay 7,5 aproximadamente millones de personas que tienen un plan individual y la verdad es que lo ideal sería que esos 7,5 millones de personas siguieran teniendo esos incentivos, porque ellos ya han optado por una modalidad de ahorro y desearían mantener esos incentivos para mantener obviamente ese complemento a ahorro y de pensión futura. Pensamos que incentivar los planes de pensiones pues debería, sobre todo de empleo, pues tiene que ser adicional y no sustitutivo, porque hay colectivos tan relevantes como son los autónomos o las personas obviamente que no tienen un empresario que hace una aportación complementaria a ese plan, ¿no? Y que nunca podrán acceder a planes de empleo y que por tanto tienen estos productos que actualmente pues están disponibles en el mercado español y que se quieren desincentivar, pues una vía muy importante para su ahorro, previsión y su complemento de pensión futura. Gracias. Pregunta Pablo Ferrer, de Hispanidad.com. Los ingresos caen un 12% por el COVID. ¿En qué ha afectado concretamente la pandemia para que caigan tanto? ¿Por qué baja el ROE? Me referiré más que a los ingresos a las primas, yo creo, Pablo, que es la cifra importante, ¿no? El componente más importante de la cifra de ingresos. Lo he comentado a lo largo de la presentación. Si quitamos esos 2.000 millones, que prácticamente es la caída del 12%, pues nuestro crecimiento subyacente o recurrente es del 1%. Y si os fijáis en la presentación, pues aproximadamente ese es el 1% que está creciendo lo que llamamos las primas de riesgo en Iberia, las primas de no vida más las primas de riesgo en vida. Pues ciertamente si no hubiéramos tenido el importe de la devaluación de las monedas, que son más de 1.000 millones, la póliza de Pemex, que no es más que un aspecto contable, porque es una póliza de 2 años, pero al contabilizar las primas emitidas, se contabilizan en el año de la emisión. La verdad es que, como es por 2 años, en la contribución a ingresos ganados de verdad, pues se producen los 2 años. Y por último, la caída en las modalidades de vida ahorro tan importante, sobre todo en España, de 700 millones, pues es lo que incide en esa caída de primas. Sí quisiera hacer una pequeña mención, que lo he comentado en la presentación, lo que son las modalidades de ahorro que están fuera del balance, fundamentalmente los planes de pensiones y los planes de inversión. Tenemos un crecimiento neto muy importante. El crecimiento neto son las aportaciones del ejercicio menos las salidas de los fondos, ¿no? En un caso crecemos el 140% y en otro caso 140 millones y en planes de pensiones más de 100 millones. Es muy importante porque al final lo que estamos haciendo, parte de esas primas de ahorro se están canalizando a otros productos de ahorro e inversión, obviamente que también gestionamos dentro de Mafre. Gracias. Pregunta Miguel Elizondo, de Invertia, y voy a sumar también una pregunta de Miguel Ángel Valero, de Diario Abierto. Pregunta Elizondo, ¿cómo valoran que puedan afectar los confinamientos que estamos viviendo a su actividad durante el cuarto trimestre? Y la pregunta de Valero, que es muy similar, dice: previsiones para fin de año, teniendo en cuenta que las restricciones supondrán una nueva reducción de los accidentes de tráfico que se habían disparado tras el fin del confinamiento. Sí, gracias a los dos. La verdad es que hacer previsiones para el cuarto trimestre o finales de año pues son muy complicadas, teniendo en cuenta que las incertidumbres pues se van materializando prácticamente día a día, ¿no? De momento el mes de octubre ha sido bueno, no hemos tenido, ha habido algunas tormentas pero en España, pero vamos a decir que la actividad económica se ha mantenido y ha habido cierta estabilidad, lo cual de los 3 meses que quedan, pues uno por lo menos ya hemos quitado una incertidumbre.
Lo mejor que hemos visto en este tercer trimestre es la vuelta a la actividad económica. Yo quisiera resaltar los datos públicos que se han hecho hoy sobre el crecimiento del PIB, muy importante, y vamos a decir que cuando comparamos la situación del COVID segundo trimestre versus tercer trimestre, vemos la importancia de mantener esa actividad económica en nuestras vidas para mantener este crecimiento que es muy, muy necesario. El confinamiento, pues lo ideal sería que tuviéramos un confinamiento que nos protegiera de la salud, que es lo más importante, lo hemos reseñado. El primer objetivo es mantener la salud y bienestar de empleados y colaboradores, pero que pudiera convivir con ese crecimiento económico tan sano que hemos visto a lo largo del tercer trimestre y que nos ha permitido ese gran dato, ese dato importante de crecimiento del PIB en España. Gracias. Pregunta a Rafael Sierra. El Consejo de Mapfre acaba de aprobar un dividendo con cargo a 2020, pese a las recomendaciones de prudencia de IOPA y la Dirección General de Seguros. ¿Por qué han tomado esa decisión? Sí, quiero resaltar que lo he comentado en la presentación y asimismo lo mencionamos tanto en la rueda de prensa, tanto en la nota de prensa que se ha publicado como en el informe financiero. En la decisión tomada por el Consejo de Administración se ha tenido en cuenta todas las recomendaciones realizadas, no solo por IOPA, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, sino por todos los reaseguradores y todos los supervisores en todos los mercados en los que Mapfre opera. Hemos puesto de manifiesto ese ejercicio de prudencia que nos recomendaba IOPA. Las incertidumbres siguen estando ahí vivas y se ha producido pues, un reconocimiento de un dividendo a cuenta que es muy importante, también lo hemos mencionado, para la actividad económica, y esos 175.000 accionistas que dependen, el dividendo depende como un complemento muy importante para su renta personal, y lo que hemos hecho ha sido una reducción de 1 céntimo, teniendo en cuenta el contexto actual, las recomendaciones de los reguladores, y obviamente este céntimo lo que va a hacer es un beneficio retenido adicional, lo que va a hacer es fortalecer pues, nuestro balance, nuestros fondos propios, para poder acometer mejor pues, cualquier incertidumbre que se pueda materializar en el futuro. Gracias. Pregunta José Luis Marco, yo creo que está contestada, pero ¿prevén una recuperación en el cuarto trimestre, sobre todo en España y Portugal, con una mejora del beneficio? La verdad es que los dos beneficios, tanto el de España y el de Portugal, son extraordinarios, teniendo en cuenta la situación que hemos vivido. En España, la caída ligera del beneficio es debida exclusivamente a situaciones coyunturales derivadas de la falta de plusvalías en renta variable, principalmente, ¿no? Pero lo que es el resultado técnico, pues la contribución es muy sólida y los beneficios de España y Portugal yo diría que son extraordinarios. Yo, más que una mejora, lo que pediría o lo que esperaría es una estabilidad de los resultados que estamos dando actualmente en la mayor parte de nuestras regiones, y especialmente España y Portugal. Gracias. Pregunta José Luis Marco, de Capital Madrid, que antes no lo dije, y David Leonor, del BDS. Varias preguntas sobre Bankia. ¿Han iniciado ya las negociaciones con Bankia respecto al final de su alianza por la fusión con CaixaBank? Desde que se anunciara en septiembre la fusión, ¿se ha producido algún avance en la reorganización de los acuerdos de bancaseguros de ambas entidades? ¿Cuál es la posición de partida de Mapfre en estas negociaciones? ¿Os preocupa dejar de vender sus seguros en el nuevo banco tras la fusión? Sí, la verdad es que son muchas preguntas, muchas de ellas ya han sido contestadas por nuestro presidente en sus reuniones con prensa o cuando atiende ciertas conferencias. Vamos a ver, Bankia sigue siendo nuestro socio y por tanto con Bankia mantenemos relaciones muy fluidas y cordiales, como no podía ser de otra forma. Tenemos que seguir vendiendo seguros y tenemos que seguir pues, vigilando esta filial, que sigue siendo una filial común, tanto de Mapfre como de Bankia. No mantenemos ninguna relación en relación con este asunto. Hasta que no se formalice la operación de integración, pues seguimos siendo el socio asegurador de Bankia. Y cuando llegue el momento, pues se tendrán que resolver los acuerdos de acuerdo con lo que está previsto en los contratos, que contemplan de forma perfecta y muy detallada los procedimientos a seguir para la determinación del valor de salida, y lo que es muy importante, que este valor es vinculante, como no puede ser de otra forma, para ambas partes.
Respecto a la segunda parte de la pregunta, pues las primas de Bankia, como figura en el informe financiero que hemos presentado hoy en la CNMV, pues representan menos del 2% del total, si no mal recuerdo el 1,89% estamos de nuestras ventas globales. Pues somos una compañía multicanal, global, y que tenemos que buscar esa capacidad de crecer y seguir dando a los clientes pues el mejor servicio a través de los canales. Hemos recientemente publicado pues el acuerdo con Correos y seguiremos trabajando para fortalecer esa multicanalidad y seguir manteniendo el crecimiento rentable, que es la base de nuestra estrategia. Gracias. Pregunta David Leonor del BDS. ¿Cómo se valora desde vuestro grupo la subida de impuestos generalizada a empresas y familias que el Gobierno ha introducido a través de un aumento en el impuesto sobre primas de seguros? ¿Es preocupante que se utilice indirectamente al sector de seguros para subir impuestos? Pues, la verdad es que a todo el sector nos ha pillado por sorpresa esta subida en las primas de seguro. Yo creo que el sector seguros pues es un sector que aporta una gran labor social a la sociedad, sobre todo es un sector anticíclico y lo que hace es meter dinero en los momentos más difíciles y cuando se produce pues esas necesidades en nuestros asegurados. La verdad es que el seguro es de los negocios más bonitos, como siempre hemos dicho, no es más que la mutualización del riesgo y la compensación entre todos los asegurados pues del accidente o del siniestro que tenga lugar para alguno de nuestros asegurados. Entonces, pues creemos que no es afortunado a este sector tan importante para la sociedad y en el momento actual pues establecer una subida a la prima del seguro pues que realmente no tiene un sentido económico, sino un sentido pues realmente exclusivamente recaudatorio. Gracias. Pregunta también David. ¿Cómo ha evolucionado la siniestralidad en el ramo de autos en este tercer trimestre? ¿Se ha producido la subida esperada tras el confinamiento? Y de aquí a final de año, ¿qué podemos esperar? ¿Menos siniestros para las compañías del ramo? La bajada importante de la siniestralidad se produjo en el segundo trimestre, que es cuando tuvimos el confinamiento y cuando se produjo la falta de actividad económica y la falta de movilidad. Cierto es que en una compañía global como Mapfre eso se ha ido moviendo poco a poco en la medida que se expandía la crisis a otros territorios. Primero lo tuvimos en Italia, luego en España, luego pasó a Estados Unidos y luego a Latam. ¿Qué quiere decir esto? Que la evolución de la siniestralidad en el ramo de autos pues ha sido un tanto variable en función de cómo estaba ponderando o pesando la situación de la crisis. Afortunadamente, y lo vuelvo a decir, afortunadamente la actividad económica ha regresado con fuerza a la mayor parte de los países en los que operamos, tanto el estado de Massachusetts y estados colindantes, como Italia, Alemania, España, etcétera, pues hemos tenido un tercer trimestre fuerte. Desafortunadamente, todavía estamos teniendo problemas en Latam. Lo normal es que busquemos y estemos, obviamente, más cerca de aquellos países en los que se va produciendo esa aceleración de la actividad económica y estamos volviendo, obviamente, a trabajar a los negocios y en esa medida, y digo que son buenas noticias, porque que suba un poco el ratio combinado o el ratio de siniestralidad de automóviles no es más que estamos volviendo a esa actividad económica. Respecto al final de año, prácticamente, como lo he dicho, en los mercados maduros, el mes de octubre pues, se ha comportado de una forma razonable, parecido al tercer trimestre, y el mes de noviembre y diciembre pues, dependerá del nivel de confinamiento. Lo he comentado antes, lo ideal es que tengamos ese confinamiento, perdonad la respuesta que os diga, social, es decir, que mantengamos una actividad económica importante, porque es muy necesario para todos los ciudadanos y para la economía, y seamos muy rigurosos en ese confinamiento social de fines de semana, muy protectores de la salud que todos necesitamos. Gracias. Vamos con las últimas preguntas que tenemos en el sistema. Son de Miguel Ángel Valero, de Diario Abierto. Son 3. Con estos resultados, sin la recomendación de los supervisores, ¿cuál habría sido el dividendo que hubiera repartido Mapfre?
La respuesta es muy fácil. El dividendo es el que es y es el que ha aprobado el Consejo teniendo en cuenta toda la situación. Recomendaciones de los supervisores, posición de liquidez, posición de solvencia, situación financiera, payout, que tenemos aprobado el 50%, expectativas, incertidumbres que nos planteamos. Entonces, hay que asumir que ese es el dividendo a cuenta que tenemos, 5 céntimos, considerando todos esos factores que os acabo de mencionar. Lo otro yo creo que es establecer una posición de ciencia ficción que no tiene mucho sentido. Pregunta Miguel Ángel, ¿los reparos de competencia a la fusión entre las funerarias de Santa Lucía y de Mapfre van a obligar a deshacer la operación, como ya pasó con la integración entre Rastreator y Acierto? Bueno, el proceso de fusión sigue su curso, no tenemos más que comentar, es un proceso que se ha alargado en el tiempo, llevamos ya bastantes años y lo que esperamos es que se vayan resolviendo cuanto antes todo esto y al final pues lleguemos al objetivo último, que es lo mejor para los dos socios, lo mejor para los clientes, tanto de Funespaña como del negocio asegurador de la otra parte. Sí, bastantes meses, querías decir, ¿no? Bastantes meses, sí. Bastantes meses. Vale. Sí. Y la última, ¿está adoptando Mapfre España medidas comerciales para evitar que los clientes de Bankia dejen los seguros de la compañía cuando se produzca la absorción por CaixaBank? Las medidas comerciales que estamos tomando Mapfre con nuestros clientes son las de siempre, ofrecer la mejor calidad en los productos y la mejor calidad en el servicio. Bankia, la filial de Bankia, el acuerdo con Bankia sigue vigente y nosotros lo que tenemos es que proteger dando el mejor producto, el mejor precio y el mejor servicio a nuestros asegurados. No distinguimos un asegurado de Mapfre España de un asegurado de Bankia Mapfre. Para nosotros son todos iguales y le damos lo mejor de nuestro servicio y de nuestra oferta comercial. Gracias, Fernando. Con esto concluimos. Toda la información está publicada en los canales habituales. Cualquier cosa que os podamos atender nos contactáis a lo largo del día o en los días siguientes. Muchas gracias por habernos acompañado y que tengáis un fin de semana a pesar de las circunstancias. Gracias. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. No ha sido un día difícil porque coincidíamos muchas entidades emisoras. De verdad, a los que estáis al otro lado, muchas gracias y sobre todo cuidaros mucho.